Hola, Hola, buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Bueno, de verdad que es para nosotros un placer saludarles desde acá, desde esta plataforma. Eh, este tiempo ha sido un tiempo que ha puesto el Señor para nosotros y nosotros Amén, queremos hacer una oración para encomendarlo a Él. ¿Sí? amén. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, primeramente, por tu bondad, porque eres bueno todo el tiempo. Gracias por tu infinito amor, Señor, hacia nosotros, porque es un amor que no podemos ni siquiera medir, ni siquiera pensar, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Señor, que se renueva cada momento en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu presencia en nuestras vidas nos hace caminar confiados. Sí, Te sí. damos gracias, Señor, por involucrarnos en este maravilloso trabajo de servirte y llevar tu palabra. Y Amén. queremos entregar este tiempo que tú has traído para compartir como iglesia, con la congregación, en tus manos, mi Dios. Encomendamos este tiempo en tus manos, dándote todo honor y poder, y te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos. Padre, Amén. úsanos conforme a tu voluntad y transmite lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a entender y Sí, a digerir la palabra viva que trae, Señor, a nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, oramos por cada una de las personas que nos sintonizan en esta hora y que nos verán luego. Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu los acompañe. amén. En todo momento te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, chicos, el tema de hoy, recordemos que ya lo habíamos puesto, era ansiedad versus fe. Un tema necesario en estos tiempos y que nos va a ayudar mucho, esperemos, en el Señor. Sí, ahora queremos pasar un videíto para que tengamos una breve introducción de lo que en esta noche Dios nos trae a nuestros corazones compartir. Hay 5 consejos recomendados para combatir un ataque de ansiedad propio o que está sufriendo otra persona. El primero es controlar la respiración. La ansiedad activa el sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo para la acción, segregando adrenalina y noradrenalina. Se dilata la pupila para tener mayor agudeza visual, aumenta la presión sanguínea para llevar más rápidamente la sangre a los músculos y aumenta también la tasa respiratoria para generar más oxígeno en sangre, porque es el combustible del organismo. Toda esta activación física se puede combatir con una buena respiración diafragmática, lenta y profunda. El segundo consejo es sustituir los pensamientos irracionales negativos por otros más ajustados a la realidad. Hay personas que cuando están teniendo un ataque de ansiedad piensan que están teniendo un infarto o que incluso están perdiendo la cabeza. En estos momentos, si fuera posible, habría que escribir estas frases y revisarlas convirtiéndolas en preguntas. Por ejemplo, ¿realmente estoy perdiendo la cabeza? ¿Me voy a morir? El tercer consejo es darse autoinstrucciones claras y positivas y racionales. Por ejemplo, estoy bien, o si fuera otra persona, estás bien, o respira lentamente, o tranquilízate, esto es solo ansiedad. El cuarto consejo es tratar de parar las respuestas de evitación y huida, porque solemos responder ante la ansiedad como lo haríamos con un peligro real, es decir, corriendo, huyendo, escapando. Esto hay que pararlo porque si no nos limitaríamos cada vez más en nuestro día a día, ya que solemos tender a evitar situaciones donde ya hemos tenido un ataque de ansiedad. El quinto y último consejo es aceptar la emoción. La ansiedad no es más que un miedo intenso e irracional. Si nos enfrentamos a él, si le quitamos valor y pensamos que es solo miedo, entonces pierde su poder. Hola, disculpen, tuvimos un pequeño problemita técnico, No hay estábamos problema. hablando pero no nos escuchaban. Así que bueno, repetimos todo lo que dijimos anteriormente y nada, lo que decíamos era que nos gustaría aclarar y que tengan en cuenta que nosotros no somos especialistas en cuanto A este a tema en este sí. tema de ansiedad como tal, pero sabemos y para todos nosotros no es un secreto que la ansiedad es una emoción que está en nosotros como seres humanos y que es normal que sintamos ansiedad, que están reflejadas en algunas conductas, como por ejemplo, nos sudan las manos,
nos puede dar hasta dolor de cabeza, dolor de estómago, nos ponemos nerviosos. Es normal, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que tenemos esta responsabilidad tan grande que es llevar la palabra del Señor, es normal que nos pongamos nerviosos, que sintamos ansiedad, que queremos que todo fluya rápido, que sea para salir de esto lo más pronto posible. Es normal, pero también es importante definir y tener claro lo que es una ansiedad cotidiana a un trastorno de ansiedad. Sí, sí, básicamente para ponerlo en contexto, lo que queremos transmitir en este particular es que pensemos en lo siguiente. Ahora mismo estamos en una situación de coronavirus, que es el tema más sonado a nivel mundial por el tema de la pandemia y todo esto. También sabemos que el aislamiento social al cual estamos sometidos actualmente, de alguna manera nos pone ansiosos a querer salir, a querer hacer nuestra vida normal o cotidiana. O también, mi amor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pues, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con el alquiler? ¿Qué va a pasar con el estudio de mis hijos? Pongámonos en contexto también, por ejemplo, las personas que de alguna manera tenían un trabajo propio, o sea, un emprendimiento. Estas personas que se vieron afectadas directamente con el tema del aislamiento social y que todo estuvo cerrado, clausurado por algún tiempo, creo que fueron unas de las que sintieron, de alguna manera, cosas como la que acaba de nombrar mi esposa, dolor de estómago, o estrés, o bueno... Fatiga, ganas de comer o no comer, dolor de cabeza, migraña. Sí, entonces, bueno, básicamente eso se trastorna o se maneja de una manera poco ideal cuando se convierte en esto patológico que es el trastorno. Pero nosotros queremos hacer hincapié no en el tema de la ansiedad, solamente queríamos hacer una especie de introducción para que, y por supuesto darle algunas herramientas dichas por los médicos especialistas, como las que vimos en el video, de controlar la respiración, de sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos o reales. De alguna manera también darnos instrucciones positivas y reales también, intangibles a nuestra vida. Evitar también el hecho de salir corriendo o huyendo de alguna situación como esta de la que acabamos de nombrar, porque eso no resuelve el problema. Ojo, es muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tener claro cuando esa ansiedad cotidiana se convierte en un trastorno de ansiedad, porque ahí sí necesitamos ayuda de un profesional. Ojo, también quiero aclarar que no quiere decir que la palabra del Señor queda exenta cuando hay un trastorno de ansiedad, porque sabemos que el Señor todo lo puede. Claro. Pero es importante buscar ayuda profesional. Claro, y el último consejo era aceptar esa emoción que vamos a sentir con ese determinado o esa determinada situación que nos acontezca en ese momento. Pero lo más relevante de todos estos 5 consejos que acabamos de ver en el video, para nosotros es uno más importante que todos estos 5. El poder más fuerte. Es el poder de Dios. Dios está por encima de cualquier consejo de esto que acabamos de ver en el video. Y tenemos que entender que nosotros vivimos ese poder de Dios es cuando entendemos nuestra identidad, la cual nos da Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digo esto ¿por qué? Porque si nosotros tenemos claro quiénes somos y entendemos de que nuestro Dios tiene el control de toda la situación, tiene cuidado de nosotros como sus hijos, tiene esa capacidad de resolver cualquier situación, sea la que sea difícil, sea de enfermedad, sea de económica, o de escasez, o de calzado, o de vestido. Yo creo que eso nos da la posibilidad de enfrentar cualquier situación de una manera diferente y con herramientas diferentes. Claro, también tener presente nuestra dependencia. O sea, saber cuál es nuestra identidad, como decía mi esposo, pero también tener presente nuestra dependencia del Señor. Saber que siempre debemos depender del Señor y no en algunos ámbitos o en algunos temas, no. Nuestra dependencia debe ser absoluta. Y cuando decimos absoluta, hablamos de hasta la manera como me peino.
Algo tan sencillo. Se me está cayendo el cabello. Todo eso que es algo tan pequeño, se lo entrego al Señor, ¿ves? O por ejemplo, buscar un negocio nuevo, un trabajo nuevo, una casa nueva, proyectos, todo entregárselo al Señor y saber que no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que el Señor quiere para mí. Y tal vez o probablemente no coincidimos. Lo que Dios quiere para mí no es lo que yo quiero para mí porque resulta que no me conviene porque Dios me conoce aún mejor que nosotros mismos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, saber que dependemos completamente del Señor y como dependemos del Señor, entonces todas las cosas debemos entregárselas al Señor. Claro, y también tener mucho presente de que, bueno, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, como nos dice en su palabra. Nosotros podemos hacer planes, podemos querer de alguna manera solucionar algo con nuestras propias fuerzas y resulta que, y creyendo que está bien, o creyendo que es lo que verdaderamente se tiene que hacer, creemos que es lo correcto, pero resulta que lo que Dios tiene para nosotros está por encima de nuestro entendimiento. Y por eso lo vemos en el versículo que vamos a ver a continuación. Lo podemos buscar, Salmos 121, del 7 al 8. Y dice la palabra de Dios así, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te guardará de todo mal, Él te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esto está en Salmos 121, 7 y 8. Y bueno, allí básicamente vemos cómo el salmista nos narra esa dependencia, esa total tranquilidad que podemos sentir solamente al estar claros de que nuestro Dios, que no es hombre para faltar a su palabra, nos ofrece estar cuidándonos, estar guardándonos, desde que salimos hasta que llegamos, y no solamente un día ni otro, sino todo el tiempo. Es para siempre lo que Él nos ofrece, su palabra prevalece a través del tiempo. Y fíjate bien, viste, que la palabra dice, Jehová te guardará de todo mal. Quiere decir que el mal va a venir, ¿ves? Pero Jehová te va a guardar de eso que va a venir, del mal que va a venir. ¿Me guardará el coronavirus? Por supuesto que sí. Pero debes hacer algo sencillo, es como un requisito, ¿viste? Sencillo. Entregarle eso mal que viene al Señor. Claro, lo que básicamente también, y disculpen la interferencia ahora, es que si nosotros desarrollamos una técnica que es fácilmente aplicable, que es a lo que hace énfasis mi esposa, empezamos a entregar las cosas pequeñas a Dios, por ejemplo, cuando ella dice hasta la manera de peinarme, creo que cuando vengan las cosas grandes, perdón, se nos hará un poco más sencillo, un poco más fácil entregarlas también y no esperar que nos lleguen esos momentos difíciles o esas pruebas o esas luchas o esos procesos que sabemos que muchos de nosotros hemos atravesado y le damos la gloria a Dios por eso, porque cada uno de los procesos a los cuales hemos sido expuestos, el Señor los ha usado para transformarnos y para glorificarse en nuestras vidas. Entonces, bueno, yo creo que esa herramienta de entregar las cosas a Dios o esa estrategia se desarrolla empezando por allí, por lo pequeño, para que se vaya haciendo una práctica y luego se haga una conducta. Y es tan lindo, porque no hay persona que te cuida mejor, no hay una persona que te pueda cuidar mejor que el Señor. O sea, Él es, y lo dice la palabra, en Salmo 121:5 dice, Jehová es tu guardador. Amén. Es tuyo, es mío, es de mi esposo, Él es nuestro guardador, Él es el que nos protege. Y nos protege cuando le entregamos las cosas a Él. Es como esa confianza que depositamos en nuestro papá y que ese papá nos protege. Claro. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Por eso, imagínense, tener esa posibilidad de confiar en Dios desde lo más mínimo hasta lo más sobrenatural o inimaginable, nos da una sugerencia implícita, creo yo, que es
el hecho de que apenas nos levantemos, apenas abramos los ojos, yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecerle a Dios y encomendar ese día nuevo o ese caminar nuevo en las manos de Dios, para que todo lo que ocurra durante ese día sea dirigido por Dios y no tengamos que nosotros tropezar y caer, porque aunque nos caigamos, entendemos que Él está allí con sus manos, siempre dispuesto a levantarnos. Amén. Si nos caemos 7 veces, Dios nos levantará 8 veces. Amén. Y así. Entonces, creo yo que también es prudente comentar en este particular, mami, el hecho de encomendar desde bien temprano. Creo que es enfático hacerlo. El mismo versículo que leímos dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Yo pienso que cuando el Señor habla ahí, no habla solamente de cuando yo salgo de mi casa o cuando entro de mi casa. Cuando habla de tu salida y tu entrada, habla desde el amanecer hasta el anochecer, desde el principio hasta el fin. Siempre el Señor te va a guardar. Incluso me venía a la mente, hay tantos versículos en la Biblia que hablan de nuestro papá como guardador, como protector, y donde menciona, Él te guardará del lazo del cazador, del día malo, de la oscuridad, donde menciona tantas cosas feas, es porque ya el Señor sabía que todas estas cosas iban a venir, pero el Señor quiere que todas estas cosas, que a pesar de toda esta tormenta y de todas estas cosas, confiemos en Él, sepamos que Él nos va a guardar, sepamos que Él nos va a cuidar, sepamos que Él nos va a proveer, aunque vengan valles de sombras de muerte. ¿Ves? La palabra dice, hay una palabra que me quedó muy marcada, dice, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, suena atroz. Saludos a mí, todo el que nos conoce sabe que somos los 3. Cuando está uno, está el otro y está mi bebé. Saluda a mami, dígale hola. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Okay. Dígale, los extraño. Aunque va. Uy, perdón, muchachos. Bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, no temeré. Bueno, sigo leyendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí es una palabra de confianza, de afirmación, que el Señor estará conmigo. Tu vara y tu callado. Uy, perdón. Chachos, disculpen. Problemas técnicos, ¿eh? Disculpen. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, son palabras y así encontramos a lo largo de la palabra, de la escritura, varios versículos donde habla, sí, de la confianza que debemos tener en el Señor, pero también habla de momentos que se nos pueden presentar, momentos oscuros, momentos feos, momentos deprimentes, calamidades, plagas, ¿no? Pero que a pesar de todo eso debemos confiar en el Señor, porque es lo que el Señor nos pide. Pero entonces decimos, papi, decimos, por ejemplo, confiar en el Señor. O sea, tú me dices a mí, cuando todo está bien. Confiar en el Señor cuando todo está bien. O, por ejemplo, ¿cómo puedo confiar en el Señor? Sí, yo confío en Dios, yo le oro a Dios, pero bueno, no tengo trabajo, ¿qué voy a comer? Pero sí, yo confío en Dios. Te diría, la fe sin obra es muerta. La fe, ahí está, la fe. Ahí entra la otra parte de este tema tan lindo, en el cual nos ha tocado conversar hoy. Hablamos un poco de la ansiedad, ahora hablaremos de la fe. La fe. Como lo dice el versículo siguiente, mami. Ahí viene el verso. El versículo siguiente dice, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Perfecto. Si vemos lo que nos narra el escritor en este pasaje bíblico, nos damos cuenta de que, bueno, ya ahí, con esas palabras tan tremendas, la convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Estamos convencidos. Sabemos de que es así. O sea, no es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Que en su palabra, Él nos dice, Él nos ofrece estar confiado, estar
tranquilos, estar de alguna manera dependientes de Él. Porque haciendo esto, nosotros tendremos esa paz espiritual que nos da la posibilidad de creerle a Dios y saber, estar convencidos de que esa palabra o esa promesa, o promesas, porque son muchas las que vemos a lo largo de la Escritura, se cumplen a través del tiempo. Y bueno, si nosotros, como mucha gente, a veces nos pondríamos a decir, para creer tengo que ver, yo creo que estaríamos limitando el poder de Dios, le estaríamos condicionando la fe, y en este caso creo que ni siquiera sería fe. El hecho de decir, por ejemplo, yo confío en Dios que va a sustentarme en cuanto al alimento, el calzado y el vestido, porque tengo mi trabajo. Y no estoy diciendo con esto de que el trabajo no sea también, o que no venga también de parte de Dios, sí, pero creo yo que cuando tenemos la situación difícil y compleja, es donde verdaderamente nuestra fe como que es puesta a prueba, ¿no? No sé si más o menos piensas lo mismo. Yo pienso que es cuando debemos demostrarle más a nuestro papá, a Dios, debemos demostrarle esa confianza que realmente tenemos en Él. Amén. Yo pienso que sí, es una bendición tener empleo. Siguiendo el tema del ejemplo del empleo, ojo, siguiendo ese tema, yo pienso que sí, es una bendición tener empleo, pero ¿quién nos provee realmente el sueldo de ese empleo o Dios? Entonces, debemos depositar realmente esa confianza que tenemos en el Señor. Y no es lo mismo, ojo, no es lo mismo decir, sí, yo tengo fe en el Señor, que realmente demostrar esa fe que tenemos en el Señor. Lo decimos porque nosotros en una oportunidad pasamos por esa prueba de fuego, de fuego que nos puso el Señor. Duramos 7 meses sin empleo, mi esposo y yo, y es un proceso duro, es un proceso donde el Señor permite que pasamos para ser moldeados, para crecer en el Señor. Bien, y duramos esos 7 meses sin empleo, y al principio era duro, pero después entendimos quién es nuestro proveedor. Amén. Y depositar esa fe en el Señor. Y en esos momentos sentíamos ansiedad de saber qué va a pasar, ansiedad de saber qué vamos a comer, ansiedad de saber con qué vamos a pagar alquiler ansiedad de lo desconocido. Claro. Porque cuando conocemos las cosas, creemos tener el control. Sí. Pero sentimos, la mayoría de las veces ansiedad es por lo que no sabemos que va a pasar, no o por controlar. Lo desconocido, exacto, y por lo que no podemos controlar. Entonces, realmente ¿quién controla? ¿Nosotros o el Señor? Claro. Entonces, la fe es eso, la fe es realmente la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que nosotros no sabemos, pero la confianza de que el Señor sí sabe, y que el Señor nos controla, y que el Señor nos provee, y que el Señor, si Él es nuestro control, y si Él es nuestro papá, recordemos también que la Biblia habla de que a los hijos de Dios todo le obra para bien. Amén, amén, así es. Ahora mismo nosotros conversamos del tema del empleo, por ejemplo, llevándolo a nuestro testimonio, pero por ejemplo, la gente que está pasando necesidades de salud, por ejemplo, también siente ansiedad por el hecho de saber, o mejor dicho, querer saber qué pasará con su tema, si se va a curar, si no se va a curar. Nosotros queremos también resaltar de que a veces lo que nosotros atravesemos, como en este caso como proceso, no quiere decir que si Dios resuelve esa situación o no la resuelve, no quiere decir que Dios no esté obrando, porque creo que es importante también resaltar de que aún no teniendo las respuestas que nosotros queremos, porque generalmente queremos es algo específico, o sea, y eso lo que hace es condicionar a Dios. Sí. Cuando no tengamos esa respuesta, que nuestra fe no se tambalee, que nuestra fe no flaquee. ¿Por qué? Porque
aunque no tengamos esa respuesta, y insisto, Dios está obrando y a favor nuestro, no está obrando para que nosotros sigamos en un proceso. Nosotros generalmente somos los que alargamos los procesos. Cuando caemos en en un tema donde no somos, ¿cómo explicarte? No somos enfáticos o no seguimos los lineamientos de Dios o no somos obedientes, y entonces caemos en ese alargue de los procesos o reiteradas veces empezamos a repetir procesos, y eso es básicamente por nuestra propia terquedad. No es Dios alargando nada ni haciendo que nosotros estemos o no en un proceso tanto tiempo, sino que Él, por supuesto, utiliza ese proceso, eso negativo que vemos, y lo transforma en algo positivo, dándonos la posibilidad de ser transformados por medio de su Espíritu Santo. Porque recordemos que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto nos lleva al siguiente versículo. El versículo siguiente. Sí, espera. Una sola cosita quería agregar. Fíjate, en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y a veces, amigos, hermanos, los que nos estén viendo, a veces caemos en eso, en querer tener el control, autosuficiencia, sí, de las cosas. Y simplemente el control no lo tenemos nosotros, el control lo tiene el Señor. Y ahorita mi esposo comentaba algo muy importante, y es que el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos, mejor. Y nuestra visión es tan, pero tan limitada. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor y sabemos que Él tiene el control, y a veces eso que le pedimos con tanto fervor al Señor no lo conseguimos, y fíjate bien, si decimos anteriormente que el Señor nos conoce aún mejor que nosotros mismos, quiere decir que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y si no nos da eso que pedimos con tanto fervor, es porque precisamente, como decía antes, nuestra visión es limitada y Dios está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, denle gracias a Dios cuando no conseguimos eso que le pedimos con tanto fervor al Señor. Y a veces decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si te lo pido, papá? ¿Por qué si eso es lo que más quiero? Agradécele a Dios que no lo estás teniendo, porque Dios nos conoce, Dios sabe por qué, y tarde o temprano Él nos va a hacer entender por qué es tan misericordioso, y wow, nos tiene tanto amor y tanta estima, que siempre Él nos termina dando el propósito del porqué de las cosas. Sí, así es. Aparte que el tiempo de Dios es perfecto. Y su voluntad, como dijimos, es buena, agradable y perfecta. Bueno, ahora sí, continuamos en el siguiente versículo, que está en 1 de Pedro 5:7, y dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y ahí volvemos a caer en el principio, mami. Confiemos en Dios. Iglesia, este es un llamado de atención, un llamado de exhortación para que para que toda esa ansiedad, toda esa duda, toda esa incertidumbre esté en las manos de Dios. Esté en las manos de Dios, como nos dice acá el versículo de 1 de Pedro 5:7, y que Él, a través de su misericordia, su poder, su Espíritu Santo, que está con nosotros y es nuestro principal consolador, intervenga en nuestras vidas. Es lindo, es maravilloso. Sí, como decíamos al principio, es normal que sintamos esa ansiedad, que tengamos esas conductas que mencionábamos al principio, pero también es importante trabajar, luchar contra esa ansiedad, luchar y depositándosela al Señor, y entregándole todo ese nerviosismo, todas esas conductas a nuestro papá. Y les podemos asegurar y les podemos decir, basados en la palabra, que el Señor, cuando le depositamos, cuando tenemos esa confianza en el Señor, Él nos va a responder. Y podemos decir, o puedo darle ejemplos, ahora que mi esposo me dejó solo y yo puedo hablar, puedo dar ejemplos
de lo que estamos viviendo hoy en día. Yo quiero decirle a mis hermanas, hermanos que me están escuchando, que donde estemos en estos tiempos somos más que nunca luz. Luz de llevar esta palabra, de a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, hacerles entender que en medio de esta situación hay una esperanza y nuestra esperanza está en el Señor y nuestro reposo está en el Señor, que nuestro Señor es más poderoso que todo lo que está sucediendo. Y no solamente decirles, sino que ellos puedan ver nuestra conducta también, una conducta de paz, una conducta de reposo, que esa conducta, que ese testimonio solo nos los da el Señor. Entonces, esto que acabamos de hablar mi esposo y yo, realmente hay que sentirlo, realmente hay que vivirlo para que podamos ser luz a todas esas personas que nos rodean y que necesitan realmente de esta palabra más que nunca en estos momentos. Así es, así es. Es lindo ver cómo el poder de Dios obra a través de su palabra. Iglesia, nosotros de verdad estamos agradecidos con el Señor. Le agradecemos a ustedes también como congregación, a la Iglesia mundial, agradecemos, porque somos parte de una gran familia. Tenemos esta visión, tenemos esta identidad y bueno, damos gracias a Dios por esto. Ahora queremos dejarles con una alabanza para que... No nos cansamos, no nos cansamos. Cuando nos dan un tema para hablar del Señor, no nos cansamos de hablar. No. Hay tantas cosas y muchos muchos de nuestros conocidos dirán, sí, pero es muy fácil decir, sí, hay que tenerle confianza al Señor en medio de todo esto y no sabemos qué va a pasar y bueno, me quedé sin apartamento, me quedé sin trabajo, no tengo cómo pagar el alquiler. Es muy fácil decir, confía en el Señor. Sí, yo sé que es difícil, pero es nosotros somos como un diamante y el diamante, si no me equivoco, bueno, mi esposo me puede ayudar, el diamante viene, yo me imagino, de una piedra sucia y hay que pulirlo. Del carbón. Bien, gracias, del carbón. Y hay que pulirlo, pasa por un proceso para pulirlo. Imagínate del carbón negro, sucio, deforme, y hay que pulirlo. Y ese proceso es arduo, doloroso, tarda, presiones, temperaturas, pero luego brilla, ¿ok? Brilla y se convierte en diamante porque aguantó todo ese proceso. Entonces, tal cual nos debemos ver nosotros, para que brillemos y para que seamos diamantes, para que seamos luz. Dios nos pasa por procesos fuertes. Durante ese proceso, por supuesto que vamos a sentir dolor, que vamos a sentir tristeza, que vamos a sentir ansiedad, pero Dios quiere que lleguemos a ser diamantes, que lleguemos a brillar. Amén. Entonces debemos aguantar el proceso y durante ese proceso confiar en que Dios está con nosotros. ¿Saben lo valioso que es pasar por ese proceso y poder ser luz y testimonio para otras personas y luz de quien, o sea, ¿saben lo valioso que es que el Señor nos use en medio de tanta gente que me elija a mí para yo ser testimonio a otros? Eso es grandioso. Que no lo merecemos. Eso es grandioso. Entonces debemos ser agradecidos por pasar por ese proceso, para que porque el Señor quiere que brillamos. Debemos ser agradecidos porque el Señor me escogió a mí, que soy un carbón, para ser su diamante. Amén, amén. Ahora bueno, luego de toda esta conversación tan linda y tan grandiosa, queremos, o nos surge un interrogante y decimos, bueno, sí, lindo, todo muy lindo, pero ¿cómo lo logramos? Ahora bueno, el secreto está en la siguiente alabanza que vamos a escuchar. Escuchemos.
Bueno, muchachos, ahí está la respuesta a la interrogante que surgió de cómo lograrlo. Ya vimos, la alabanza lo dice bien claro, con Jesús basta, Jesús es suficiente, es el que nos llena. Nosotros podemos acercarnos al Padre por medio de Jesús. Amén. Y solo el Señor es el que nos va a dar ese reposo y esa paz que tanto necesitamos. Queríamos hacer un paréntesis y pedirles disculpas por el sonido de fondo que teníamos, que es nuestra pequeña. Pero bueno, Ya estamos en saben. vivo. Ven, Belita, venga, despedite de los hermanos. De verdad que damos la gloria a Dios por este tiempo y le damos las gracias a ustedes también, muchachos, y por estar hasta este momento con nosotros. Les agradecemos, le bendecimos en el nombre de Jesús y bueno, le damos gracias. Dios les bendiga. Los extraño. Besito, tírales un besito. Dios les Los bendiga, iglesia, les amamos. Dios les bendiga, los queremos mucho y nos vemos pronto con el favor de Dios. Amén.